Dentro de cada grupo, siempre habrá una persona líder. Es el orden natural de nuestra especie adoptar roles sociales. Nos alineamos y unificamos mediante ideologías afines. Pero cuando se introduce un nuevo elemento, la armonía del grupo se altera. El desacuerdo genera un nuevo líder, uno que se separa de la contienda y desafía al anterior. Nuestra afinidad se pone a prueba. Y al final, solo un líder prevalecerá. ¿Alguna vez extrañas tu casa? Nigel estaba a 3 metros de distancia, de espaldas a mí. Su traje ocultaba la dirección hacia la que miraba, pero lo sabía. Estaba mirando al cielo. Este es nuestro hogar, respondí con seguridad. Vivimos aquí. Su voz crujió en mi auricular. ¿Sabes a qué me refiero, Al? Levantó el brazo y extendió la palma hacia las estrellas. La Tierra. Nunca volveremos atrás. Han pasado 20 años. Ya no pienso en ello. Me di la vuelta y contemplé con orgullo la próspera comunidad que habíamos construido juntos. Nigel había bautizado nuestra comunidad Cronus en honor al dios griego de la agricultura cuando aterrizamos, y el nombre se mantuvo, a pesar de que la sede la había bautizado de antemano como Spirit, en honor al rover que aterrizó aquí en 2004. Cronus era ahora una serie de unidades habitacionales distribuidas en 36 módulos diferentes. Solo había 2 cuando llegamos. En 20 años hemos pasado de 4 personas a 72. Notable, si me permiten decirlo. Estoy concentrado en el asentamiento, continué, asegurándome de que se establezcan las bases para la humanidad en Marte. Y hemos superado nuestras metas más optimistas al mantenernos enfocados. Dios mío, extraño la comida china. Dices eso mucho. Es solo que, ya cumplimos nuestro tiempo aquí. ¿No crees? Nos estamos haciendo viejos, Al. Construimos este asentamiento desde cero juntos. Entregamos nuestras vidas enteras por esto. Y no tenemos mucho más que ofrecer. Con el tiempo, seremos demasiado débiles para levantar un martillo. Absorberemos recursos vitales mientras morimos lentamente en lugar de seguir contribuyendo al asentamiento. Se detuvo un momento y exhaló profundamente por el auricular. Neil Armstrong fue a la Luna y luego regresó a la Tierra, donde fue celebrado como un héroe para la humanidad. ¿No deberíamos tener el mismo privilegio? ¿No deberíamos estar viviendo el resto de nuestros días en una playa de Hawái en lugar de este desierto frío y sin vida? Sabíamos a qué nos enrolábamos, le aseguré. Estoy deseando vivir el resto de mis días aquí y ver cómo Cronos se expande aún más de lo que ya lo ha hecho. Nigel se giró y me miró con una risita disimulada, con los ojos ligeramente inyectados en sangre por lo que parecían lágrimas. Ya había expresado su deseo de regresar a la Tierra, pero nunca había visto que la idea lo afectara tanto como ahora. Algo no le cuadraba. Nigel, ¿qué te pasa? Su única respuesta fue bajar la cabeza al suelo y pasar lentamente junto a mí, de vuelta a la esclusa de aire. Lo observé caminar, un hombre melancólico que anhelaba algo que nunca recibiría. Al anochecer en el planeta rojo, hice todo lo posible por pensar en algo que le levantara el ánimo. Pero con recursos limitados, no había mucho que ofrecer. Este lugar no ofrecía un respiro viable. Quizás imaginó que nuestro tiempo aquí se desarrollaría de manera diferente. Quizás esperaba más de nuestro tiempo y nuestro sacrificio, y simplemente sentar las bases para las generaciones futuras no era el objetivo final. 20 años es mucho tiempo para esperar algo sin la gratificación de obtenerlo. Puedo comprenderlo. He pasado incontables noches despierto en mi unidad habitacional, mirando al techo, preguntándome qué estaba pasando en la Tierra y envidiando a quienes tuvieron la suerte de disfrutar de lujos a los que yo ya no tenía acceso y nunca tendría. Esos pensamientos duraron poco. La perspectiva de nuestra misión finalmente devoró todo deseo personal. Todos en Cronus teníamos esos pensamientos de vez en cuando y se desvanecían rápidamente. Para Nigel, sin embargo, esta vez los pensamientos no se desvanecían. Mi viejo amigo estaba perdiendo el entusiasmo por la vida. Me necesitaba. Antes de dormir, encendí mi portátil y le envié un correo electrónico a Nigel. Mañana se cumple el 20º aniversario de nuestro aterrizaje aquí. Son casi 11 años marcianos. Deberíamos celebrarlo. Ven a mi unidad después de la auditoría matutina. He estado escondiendo una botella de whisky que vino con los últimos recién llegados solo para nosotros. Hice clic en enviar y me fui a dormir, esperando que el correo electrónico le diera un pequeño impulso al estado de ánimo cuando lo viera. Llegó la mañana y trajo consigo la rutina habitual de revisar los diagnósticos del hábitat para detectar posibles problemas. Saludé a mi compañera de unidad, Vanessa, al despertar.
Había llegado a Cronus hacía 4 años y habíamos compartido nuestra unidad durante los últimos 6 meses. Las unidades de vivienda rotaban a los individuos con regularidad para evitar el riesgo de encariñarse demasiado o alterarse con alguien. Socializar en Marte no estaba precisamente mal visto, pero aún se consideraba una distracción. Cuando eres una de las pocas personas en todo un planeta, una pequeña disputa tiene un potencial devastador. Tuvimos momentos de unión como grupo, pero en general intentamos minimizarlo y concentrarnos en nuestro trabajo y en sobrevivir. Vanessa y yo, en cambio, nos saltamos la última rotación y nos quedamos en la misma unidad. Nos inventamos una excusa, que mover sus cosas podría comprometer su investigación geológica. En realidad, simplemente no queríamos separarnos. Antes de que se mudara, había olvidado lo que era conectar profundamente con otra persona. Vanessa seguía siendo mi compañera de unidad para todos aquí. Pero hubo algunas noches, poco después de que se mudara, en las que nuestra relación trascendió la apariencia profesional que mostrábamos durante el día. Pronto dejamos de luchar contra la conexión que teníamos y la abrazamos. Nos queríamos profundamente. Había un acuerdo tácito entre Vanessa y yo, mantener nuestra relación en secreto para el resto de Cronus. Ambos sabíamos que no saldría nada bueno de ello. Durante el día, a veces encontraba un momento para demostrarme que le importaba cuando no había nadie más. Me ponía la yema de un dedo en el dorso de la mano y dibujaba un corazón imaginario. Era tan entrañable que siempre me llenaba de éxtasis, revitalizando mi espíritu juvenil, que se había marchitado con los años. Vanessa estaba sentada en un escritorio junto a su cama, escribiendo en su computadora. La miré de espaldas un momento, admirando la belleza de su larga melena castaña que caía en cascada sobre el respaldo de su silla giratoria. Buenos días, le dije con una sonrisa. Se giró en su silla y me saludó con una sonrisa. Buenos días, respondió con un tono alegre. ¿Dormiste bien anoche? Arrugó la nariz y entrecerró los ojos. No muy bien, la verdad. ¿Está todo bien? Oh, estoy bien. No sé, no pude ponerme cómoda, supongo. Simplemente sentí algo extraño. Lo siento, cariño, dije mientras me levantaba de la cama. Me acerqué a la ventana y contemplé el planeta rojo. Nuestra unidad habitacional estaba en el límite exterior de Cronus y ofrecía una vista espectacular del paisaje circundante del cráter Gusev. En el cielo había un faro solitario y brillante que descansaba apaciblemente en la tenue luz del amanecer. Phobos. Era mucho más pequeño desde la superficie de Marte que la Luna desde la Tierra, pero siempre lo vi mucho más grande de lo que realmente era. Me encantaba verlo todos los días. Nunca había nubes que perturbaran la vista. Solo alguna tormenta de polvo ocasional. Disfrutar de la vista cada mañana consolidó mi propósito en la vida. Aquí es donde pertenecía. Estaba en casa. Me llamó la atención la alerta LED de mi ordenador que indicaba nuevas notificaciones. Me senté en el escritorio junto a Vanessa y abrí New. La pantalla transparente cobró vida frente a mí. La esquina de la pantalla estaba marcada con un 36º rojo en mi correo electrónico. Más de lo habitual, probablemente por el aniversario, supuse. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de felicitación, un par de informes de los algoritmos automatizados que monitoreaban la estasis en Cronus y cualquier posible contaminación en el hábitat, y una respuesta de Nigel. Casi me había olvidado del correo electrónico que le envié la noche anterior. Abrí primero la respuesta de Nigel. Solo me envió una respuesta de 5 palabras. Ya es demasiado tarde para eso. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Es Nigel? Él, no sé, giré mi silla hasta el intercomunicador y seleccioné la unidad de estar de Nigel. Nigel, ¿estás ahí? Esperé nerviosamente unos segundos, cada uno de los cuales pasaba con un fuerte golpe en mi pecho. Nigel, ¿me oyes? Alguien respiró lentamente en el otro extremo, resoplando metódicamente hacia el micrófono. Nigel, ¿eres tú? ¿Estás bien? Una voz débil finalmente se oyó en el altavoz. ¿Puedo irme a casa ya? Hablar con él por el intercomunicador no era lo mejor. Nigel estaba sufriendo una crisis nerviosa y necesitaba que alguien lo calmara. Salí disparado de la silla y salí de la vivienda. Justo afuera de mi puerta había un grupo de unas 30 personas, todas con sombreros de fiesta y sosteniendo un pastelito. ¡Sorpresa! Gritaron todos al unísono, aplaudiendo mi llegada. Risas y aplausos siguieron de inmediato. El grupo estaba encantado de colmarme de elogios. O todo era una artimaña, o simplemente un mal momento. En cualquier caso, no iba a arriesgarme.
Sin decir palabra, pasé corriendo a todos, decidido a llegar a la unidad de Nigel. Algunos murmuraron inexplicablemente mientras pasaba corriendo. ¿Qué le pasa? Oí decir a un joven. Pero no había tiempo para explicaciones. Corrí por la sala común y por el pasillo hasta la unidad de Nigel y abrí la puerta de golpe. Dentro, Nigel estaba sentado en su cama, encaramado como una gárgola. Tenía la cara roja como el sol y los ojos inyectados en sangre. En el suelo, entre las dos camas de la unidad, yacía el cuerpo de su compañero, Richard, parcialmente cubierto con una sábana blanca. Solo su rostro azulado y sin vida sobresalía por debajo. Los músculos de su rostro estaban paralizados en una expresión de angustia, con la boca y los ojos abiertos como si reviviera constantemente los últimos momentos de su vida. Alrededor de su cuello se veían gruesas líneas de piel magullada. ¿Puedo irme a casa ya?, dijo Nigel con el mismo tono frágil que había usado por el intercomunicador. Nigel. Mi voz temblaba de pánico. ¿Qué has hecho? Enlace satelital en 60 segundos, anunció Craig desde detrás de su monitor. Sus dedos tecleaban furiosamente, sus ojos escaneaban rápidamente la interfaz de usuario. Craig siempre era implacable en sus habilidades informáticas. El estado de trance que mostraba ahora era bastante común. Aunque pude detectar que sus dedos trabajaban más rápido que nunca antes. ¿Qué les vas a decir?, preguntó Vanessa, de pie junto a mí mientras yo estaba sentado frente al monitor esperando que se estableciera la conexión. Les diremos la verdad. Miggy respondió por nosotros. Era otro miembro de los 4 originales que llegaron a Marte. Su verdadero nombre era Miguel, pero prefería que lo llamaran Miggy. El apodo reflejaba con precisión la peculiar personalidad que solía expresar. Hoy, sin embargo, su naturaleza peculiar había desaparecido. ¿Qué más les diríamos?, intervino Estefania, la última de las 4 originales. Su cabello estaba extrañamente desordenado y parecía como si se hubiera caído de un árbol. El torbellino de los acontecimientos del día le impidió esforzarse en su apariencia. Vanessa asintió con la cabeza y me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro. De verdad, giré la cabeza y la miré a los ojos. No. Me miró con compasión y luego, discretamente, movió su mano hacia mi nuca. Sentí la punta de su dedo dibujar un corazón sobre mi piel, justo en el centro de mi columna. La sensación me recorrió el cuerpo como una oleada de consuelo. La miré y le dediqué una sonrisa sutil. Ella me devolvió la sonrisa. 30 segundos respiré hondo e intenté sonar profesional. Gracias, Vanessa. Les anunciaremos a todos cuando terminemos. Retiró la mano, asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándonos a los 4 solos. Me sequé el sudor de la frente con nerviosismo mientras esperaba a que cargara el vídeo. Solo habían pasado poco más de 2 horas desde el descubrimiento que conmocionó a Cronos. Ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Los cimientos de nuestra pequeña sociedad sufrieron un golpe devastador después de que el último miembro de los 4 iniciales, como nos llamaban acertadamente en Krondus, resultara ser un asesino. Nigel. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje al que me había acostumbrado a lo largo de los años. Conexión establecida. La transmisión de video se abrió en una ventana aparte donde nos recibió la junta directiva del proyecto Galileo, la organización responsable de la primera colonia en Marte. Estaban sentados alrededor de una larga mesa de roble, cómodamente sentados en lujosas sillas de cuero. A la cabecera de la mesa se sentaba un rostro familiar, Iván Samuel. No lo había visto en persona en casi 22 años, pero he visto cómo su rostro se arrugaba y su cabello se volvía gris durante nuestros tiempos separados. Iván se levantó de su silla con una amplia sonrisa y habló con entusiasmo. Al, Miguel, Estefania, en nombre del proyecto Galileo y de todos en el planeta Tierra, felicitaciones por 20 años viviendo en Marte. El equipo alrededor de la mesa de conferencias aplaudió. Bien hecho. Levanté una mano y les dirigí una mirada solemne, luego esperé a que terminaran los aplausos. Me temo que tenemos un pequeño problema aquí en Kronos. Iván se sentó y se encorvó en su silla. ¿Un problema? ¿Qué clase de problema? Ha habido un asesinato. La sala se quedó sin aliento y todos se miraron confundidos entre sí. ¿Qué quieres decir con asesinato?, preguntó una joven de pelo corto y rubio a la que no reconocí. Uno de los nuestros ha matado a otro. ¿Quién?, preguntó Iván desafiante. ¿Quién es el asesino? Miggy resopló profundamente. Me temo que es Nigel, señor. Anoche asfixió a Richard Cloud mientras dormía. ¿Estás bromeando?,
Preguntó Iván. No lo está, afirmó Estefania. Dios mío, esto es terrible. Iván miró a su alrededor, pensativo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo algo tan horrendo? No estamos del todo seguros de eso, comencé, pero creo que lo hizo porque ya no quiere estar aquí. ¿Quieres decir que quiere volver a la Tierra? Eso es lo que dijo. Sigue preguntando si puede irse a casa. Un silencio gélido invadió la transmisión. Nadie sabía muy bien qué pensar de la noticia. Sus miradas vacías reflejaban lo que yo sentía. No teníamos protocolo para esto, ningún plan de acción. Prepararse para la vida en Marte nunca incluyó entrenamiento para afrontar escenarios de asesinato. ¿Dónde está Nigel ahora? Preguntó una mujer a quien reconocí como Charlotte Werner, la directora financiera. Está aislado en su unidad de vivienda, respondió Estefania. Hemos designado un equipo de vigilancia para vigilar todos sus movimientos. Bien, respondió Iván. ¿Por qué quiere irse de Marte? Preguntó Charlotte. Recordé el día anterior, cuando Nigel me contó algo. Ayer habló conmigo y me hizo un comentario sobre su edad. Ya tiene 53 años. Creo que está experimentando una transición de identidad. Una transición grave. Aparté la vista de la pantalla y miré por la ventana a mi izquierda, permitiéndome un momento de absorto en mis pensamientos. Marte se veía diferente ahora comparado con la mañana en que me desperté con Vanessa y admiré Phobos en el cielo tenue. Los acontecimientos del día proyectaron una depresión omnipresente sobre el planeta que consideraba mi hogar. El rojo infinito que se extendía hasta el horizonte me recordaba las duras condiciones en las que vivíamos. Todos en Cronos vivíamos en un lugar donde la naturaleza nunca quiso que viviéramos. No encajábamos. Marte nos hablaba, nos advertía. No se puede forzar la vida a existir donde no pertenece. Mi atención se desvió de la ventana al suelo frente a mí. A pesar de lo que Nigel había hecho, seguía considerándolo mi amigo. Un amigo con el que había pasado la mitad de mi vida. Un amigo que necesitaba ayuda. No podía evitar sentirme culpable por no haber podido ayudarlo. Lo que hizo estuvo mal, por supuesto. Pero aún así merecía compasión. Creo que debería volver a la Tierra, declaré. Estás loco. Gritó Iván. Sería lo mejor para todos en Cronos. No es como si tuviéramos una prisión donde encerrarlo. El proyecto Galileo no puede continuar con él aquí. Iván golpeó la mesa con el puño y se levantó rápidamente de la silla. No es como pedir un Uber. ¿Sabes cuánto costaría? Sin mencionar cuánto tardaría. Incluso si tuviéramos una nave lista para despegar hoy, no podríamos hacerlo. Los planetas ni siquiera están bien alineados. Soy plenamente consciente de que tardaría algún tiempo. Al menos 5 años. ¿Qué van a hacer con él mientras esperan? Nuestro modelo se basa en enviar gente allí, no en traerla de vuelta. Tendríamos que construir una nave especial desde cero. Todo esto además de las inevitables demandas que seguro vendrán. No se trata de dinero. El crecimiento de Cronos es primordial. Es un lastre que obstaculizará nuestro crecimiento. Debe regresar a la Tierra y comparecer ante la justicia. Iván apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó hacia adelante, suavizando el tono. Mira, Al, tú y la gente de Cronos son pioneros. Como los primeros colonos europeos de Plymouth. ¿Crees que los peregrinos incordiaban a Inglaterra por cuestiones diplomáticas? No creo que te esté incordiando. Lo siento, Al. Pero estás solo. Cronos iba a tener problemas sociales a medida que enviaran a más gente allí. Es hora de que todos encuentren una manera de lidiar con estas cosas cuando ocurran. Aunque me costara admitirlo, Iván tenía razón. En 20 años habíamos tenido la suerte de evitar cualquier enfrentamiento serio, pero desde luego no sería así para siempre. Los humanos, por naturaleza, se enfrentan a conflictos en algún momento. ¿Y qué se suponía que haríamos con Nigel durante los años siguientes mientras esperábamos su partida? Lo entendemos, dijo Miggy, tomando el control de la conversación. ¿Qué nos aconsejas hacer con Nigel? Te aconsejo que lo mantengas aislado del resto del grupo. Que lo encierren en su cápsula hasta que se suicide o muera de forma natural. Pero, en última instancia, es tu decisión. Marte está fuera de la jurisdicción terrestre. Volvió a sentarse, tomó un control remoto y apuntó a la cámara. Mátalo ahora si quieres y que sea rápido. Está en tus manos. Infórmanos en 24 horas. Conexión perdida. La señal de video terminó y el monitor se apagó. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla con asombro, atónito por la total falta de remordimiento que mostraban Iván y el tablero. Sus preocupaciones eran egoístas.
Me levanté de la silla y salí de la sesión informativa sin decir palabra. Vanessa estaba afuera, apoyada contra la pared, mordiéndose la uña, esperando a que saliera. Me miró fijamente y se apartó de la pared al acercarme. ¿Qué dijeron? Prácticamente nada. No pueden traerlo de vuelta a la Tierra y esperan que nos encarguemos de esto internamente. Ella asintió solemnemente. Supongo que no pueden hacer mucho más. Se metió la punta del dedo en los dientes y se mordió la uña. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Nos centramos en rehabilitarlo. Lo aislamos en su celda y dedicamos a la doctora Bakchus a realizar terapia diaria con él hasta que pueda decir con seguridad que está mentalmente sano y capaz de reincorporarse a la colonia. Retiró el dedo y me miró con severidad. No puedes hablar en serio. Claro que sí, Al es un asesino. No puedes pensar que alguna vez estaría bien que anduviera libremente entre nosotros. No digo que vaya a volver a sus tareas habituales mañana. Podría llevar años. Pero ¿qué más podemos hacer? Tíralo por la esclusa de aire. El arrebato era una faceta de Vanessa que no había visto antes. Su personalidad normalmente amable y cariñosa había desaparecido de alguna manera. La transformación me tomó por sorpresa. No somos bárbaros, Vanessa. No puede vivir con nosotros, eso seguro. Nadie volverá a confiar en él. Por eso no pude dormir anoche. Algo no encajaba y mi cuerpo lo sabía. Te estás escuchando. Intentas justificar un asesinato. Solo te advierto que se armará un alboroto si sigues este camino. La gente está asustada. Habrá caos en todo Cronus si no lo castigamos como corresponde, y esta colonia por la que has trabajado tanto y a la que has dedicado tu vida se derrumbará más rápido de lo que jamás podrías imaginar. ¿Y cómo crees que podríamos vivir con nosotros mismos después sabiendo que hemos condenado a muerte a un hombre? Tienes razón, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a Craig, Miggy y Stefania saliendo de la sala de reuniones y caminando hacia nosotros. Miggy levantó el brazo como si pidiera ayuda a un profesor de primaria. No me siento cómodo viviendo con un asesino. Y sé con certeza que muchos otros sienten lo mismo. Stefania negó con la cabeza. Estoy de acuerdo con Al. Debemos hacer todo lo posible por salvarlo antes de emitir un juicio irreversible y potencialmente erróneo. Debemos estar seguros antes de decidir. Nunca había sido partidario de la pena capital. Y esa postura no iba a cambiar. La vida era preciosa, sobre todo en un planeta donde no podía sobrevivir en su entorno natural. No deberíamos desperdiciarla. El concepto mismo del castigo y la rehabilitación es preservar la vida, no destruirla por completo sin posibilidad de redención. La rehabilitación era la solución. Sabía que con el tiempo podría volver a ser una persona funcional. Pero estábamos divididos al respecto. Cualquier decisión que tomáramos por nuestra cuenta no satisfaría a todos. La decisión no debe ser solo nuestra, argumenté. La someteremos a votación. Rehabilitación o muerte. Cronos decidirá como un todo. Es la única manera de garantizar la civilidad entre la gente. Todos coincidimos en que era la mejor manera de proceder y, una vez reunidos, nos dispusimos a dirigirnos a todos en Cronus Commons. Stefania se unió a mí para abogar por la rehabilitación, mientras que Miggy defendió con vehemencia la pena de muerte. Hubo momentos en que el debate provocó indignación entre la gente y tuvimos que calmarlos. En algunos momentos, la gente rompió a llorar. Pasamos incontables horas intercambiando opiniones, casi todos expresando sus opiniones sobre lo que debía hacerse. Durante todo el tiempo, pude ver a Nigel al final del pasillo, todavía en su unidad de vivienda, encaramado en su cama. Mostraba poca emoción y mantenía la atención fija en el suelo donde se encontró el cuerpo de Richard. No fue hasta que Miggy se agachó lo suficiente para llamarlo degenerado que finalmente vi una reacción en Nigel. Cerró los ojos y meneó lentamente la cabeza de un lado a otro, visiblemente avergonzado. Un hombre lleno de dolor nunca debe ser descartado. El consenso parecía inclinarse por la muerte. Durante mi alegato final, hice un último esfuerzo por salvarle la vida. Llamé a Nigel para que hablara en su propia defensa. La petición pareció pillar desprevenido a Nigel, y a todos los demás. Pero, sorprendentemente, accedió. Arrastró su cuerpo por entre la multitud, caminando como si llevara un gran peso a cuestas. Se unió a mí delante de todos y suplicó por su vida. Realmente no sé qué decirles. No los culpo por su enojo conmigo. Porque estoy enojado conmigo mismo. Hice algo horrible, algo que nunca me perdonaré. Hizo una pausa para recomponerse, ya que la emoción lo abrumaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y habló con la voz entrecortada. Pero no estoy perdido.
Mírenme. El hombre que todos conocen desde hace años sigue aquí. Y quiere regresar y unirse a ustedes. Y con un poco de ayuda puede. Por favor, ayuden al hombre que ven ante ustedes. Ayúdenlo a ser una mejor persona. Extendió los brazos a todos. Ayúdenme. No se rindan. Todavía no. Se le doblaron las piernas y cayó de rodillas. Se tapó la cara con las manos mientras lloraba desconsoladamente. Por favor. Ten piedad de mí. La votación fue de 34 a 37 a favor de la rehabilitación. Tras el recuento de votos, sentí un gran alivio. Cumplí con mi deber de salvar una vida. La percepción destrozada que tenía sobre Marte se había disipado y me había dado una nueva esperanza. Seguiríamos prosperando. Cronos seguiría vivo. Las miradas amenazantes que me lanzaban quienes votaron por la muerte pronto se desvanecerían al ver el progreso. Lo sabía. Si seguíamos por este camino, habría un futuro para todos aquí. Un futuro para la humanidad en Marte. Me aseguré de que la unidad de Nigel tuviera un guardia presente y después regresé sola a la mía. Vanessa me preguntó si podía hablar conmigo, pero al escuchar su apoyo al total desprecio por los derechos humanos básicos, no estaba preparada para seguir discrepando. Pedí un tiempo para mí. Una vez que tuve un momento de privacidad en mi apartamento, metí la mano debajo de la cama y agarré la botella de whisky que tenía guardada. Mi intención original era compartirla con Nigel, pero dadas las circunstancias, compartir una copa con él no estaría bien. Sentí que me la había ganado sin él, por los 20 años que dediqué a construir un mundo nuevo y a salvar la justicia. Tomé un trago y me dejé caer en la cama, mentalmente agotado por todo lo ocurrido. El sol empezaba a desvanecerse cuando tomé otro trago y cerré los ojos, perdiéndome en la nada. Finalmente me despertó un fuerte estallido proveniente del exterior que pareció resonar en Cronos. Abrí los ojos de golpe y me di cuenta de que estaba rodeado de oscuridad. Había dormido hasta el atardecer. La única fuente de luz eran las estrellas del exterior. Van. Van. Salí de la cama a rastras y abrí la luz justo cuando sonó la alarma de brecha, indicando que se había producido una ruptura en algún lugar de Cronus. Solo se había producido una brecha una vez antes, durante una tormenta de polvo, hacía unos 6 años. Un trozo de metal se desprendió y perforó una pared en una unidad de vivienda vacía. Por suerte, existían medidas de seguridad que sellaban de inmediato cualquier habitación con una brecha para proteger el resto de Cronus. Nadie resultó herido en el incidente. ¿Pero qué lo causó? No había tormenta afuera ni motivo para que los escombros volaran y nos pusieran en peligro. Salí de mi habitación e inmediatamente noté una multitud reunida alrededor de la habitación de Nigel. ¡Al! Me gritó Estefania desde el otro lado de Commons. Nigel está atrapado dentro. Ha habido una brecha. ¿Qué? ¿Cómo? Hay alguien afuera. Han roto su unidad de vivienda a propósito. Me quedé en un estado de shock desolador mientras la multitud bullía nerviosamente. Estaba equivocado. Pensé que Cronos seguiría prosperando, pero subestimé la influencia que pueden tener el miedo y la búsqueda de la supervivencia. Sáquenlo. Le grité a Estefania, mientras corría por la sala común hacia el alboroto que se extendía por toda la colonia. Usa el interruptor de anulación para abrir la puerta. Que nadie toque nada. Rugió una voz que reconocí como la de Miguel entre la multitud. Atrás. La multitud empezó a retroceder, dejando una línea de visión que condujo a Miggy, de pie, con la espalda contra la puerta y los brazos extendidos como un pájaro. Permanecía vigilante con una mirada decidida, vigilando las puertas e impidiendo el rescate de Nigel. Este fue un esfuerzo de grupo. Los gritos de Nigel inundaron la habitación que nos rodeaba. Desde el otro lado, lo torturaban mientras la presión atmosférica cambiaba rápidamente en el interior. Se estrelló furiosamente contra la puerta, presa del pánico. Nigel. Grité. Si me oyes, usa el botiquín para tapar el agujero. Miggy negó con la cabeza. Nos llevamos el botiquín de su habitación. No hay escapatoria. Estefania se mantuvo firme, acercándose a Miggy mientras los demás retrocedían. Miggy, ¿cómo pudiste? Empezó, con un gruñido bajo. Estamos haciendo lo necesario. Tenemos que proteger a la gente de Cronus. Ignoró su convicción y corrió hacia adelante. Quítate del camino, monstruo. Miggy se abalanzó sobre Estefania, levantó la mano y la golpeó en la cara. La bofetada la hizo caer al suelo mientras todos jadeábamos de incredulidad. La silueta de un traje espacial pasó por la ventana a mi izquierda, la persona huyendo del sabotaje que ellos crearon. Craig apareció del grupo y corrió hacia Miggy. Hijo de puta.
Cargó contra Miggy y lo derribó, inmovilizándolo contra el suelo y golpeándolo con los puños en la cara. Cada golpe hacía volar gotas de sangre por el aire. Aproveché la oportunidad para correr hacia el botón de anulación. Estaba a solo unos metros de los controles cuando un puño me impactó en la cara. El impacto me hizo tambalear y me costó mantenerme en pie. Para cuando recuperé la compostura y me preparé para defenderme de otro ataque, toda la sala común había estallado en una pelea. Los cuerpos se retorcían mientras forcejeaban en el suelo, todos luchando por salvar a Nigel o asegurar su muerte. En medio del caos, me dirigí a los controles de anulación y pulsé el botón. Al abrirse la puerta, el caos se calmó. Todos se concentraron en la puerta. Un silbido inundó la sala común al cambiar rápidamente la presión del aire. Sentí al instante como si me estuvieran poniendo a prueba contra un fuego abrasador. Cuando la puerta se abrió, el cuerpo de Nigel cayó hacia adelante y se desplomó en el suelo frente a mí con un fuerte golpe. «Sáquenlo para que pueda cerrar la puerta», grité sin dirigirme a nadie en particular. Un joven agarró a Nigel por el cuello de la camisa y lo sacó del claro. Una vez fuera, accioné los controles y cerré la puerta. Nuestros esfuerzos por salvar a Nigel fueron demasiado tarde. Cuando voltearon su cuerpo, su rostro quedó desfigurado de forma horrible. Sus ojos se desorbitaron y parecían dos globos de agua inflados al máximo, a punto de explotar. Los vasos sanguíneos de su piel se habían contraído, expandiendo la carne de su rostro hasta formar una bola roja brillante. Una mujer gritó al verlo. Contuve un regusto ácido que me subió desde lo más profundo de la garganta. Marte había consumido lo que había empezado con Nigel. Lo había consumido por completo y había acabado con su vida. «No sientas empatía por alguien que no es un asesino», comentó Miggy, rompiendo el silencio que nos había invadido. Yacía en el suelo intentando recuperarse de la paliza que le propinó Craig. Ignoré el atroz comentario de Miggy. Ya habría tiempo para lidiar con él como era debido más tarde. Podría conseguir su victoria. En ese momento, todavía había una persona afuera, merodeando a Cronus y aún representaba un riesgo potencial. Y yo sabía quién era. «Has ganado, Miggy. Tú y quien quiera que haya querido esto. ¡Felicidades! Has destruido todo por lo que hemos trabajado. Y hoy todos rendirán cuentas por sus actos». Hice una pausa y me mordí el labio, furioso ante la idea de a que había sucumbido Cronos. ¿Cómo podemos vivir juntos ahora? ¿Cómo podemos dormir tranquilos cuando la posibilidad de sobrevivir depende de la voluntad de otro? Me detuve de nuevo, me giré lentamente y miré a Miggy a los ojos antes de señalarlo con furia. 20 años, el trabajo de toda mi vida, la ambición futura de la humanidad, todo destruido en un instante. Todo, arruinado y desaparecido para siempre. «Pagarás por esto», le grité. Un silencio inquietante invadió la sala. Todos permanecieron inmóviles y asimilaron la magnitud de nuestra nueva realidad. Me giré rápidamente y me alejé de la escena. «¿A dónde vas?», preguntó Estefania. «Voy a la esclusa de aire». Recorrí la sala común, caminando con paso decidido junto a las viviendas. Algunas estaban ocupadas por gente asustada que me miraba nerviosa al pasar. Ya estaba entrando en la esclusa de aire cuando llegué. Vi las luces rojas parpadeando por la pequeña ventana, una alerta de que la puerta exterior se estaba abriendo. Vanessa estaba regresando adentro. «¿Estás contento contigo mismo?», pregunté por los auriculares mientras me colocaba en los controles de la esclusa. «Has destruido esta colonia. ¿Es esto lo que querías?». Al se acercó a la ventana y me devolvió la mirada. «Al, vi lo que pasó dentro de Commons. Estabas tan decidido a deshacerte de un asesino que tú también te convertiste en asesino». «Sí, tienes razón». La puerta exterior se cerró tras ella. Pulsé el interruptor y la esclusa de aire se activó, girando con un siseo al optimizar la presión para ella. «Debería haberte escuchado», admití. Me había advertido antes que la clemencia traería anarquía. No comprendí el miedo de los demás y asumí que mis esfuerzos altruistas humanizarían a Nigel. No se consideraron las posibles consecuencias. Estamos programados instintivamente para priorizar la supervivencia. El miedo nos consume. Perturba la tranquilidad y motiva acciones dañinas. Deberíamos haber castigado a Nigel. No, tenías razón, Al. Veo en qué nos hemos convertido. Lo veo ahora. Tengo las manos manchadas de sangre. No es lo que quería ser. Se quitó el casco, puso un dedo en la ventana y dibujó un corazón. «¿Qué haces?». Me miró y dijo entre lágrimas. «Adiós, Al».
Con un movimiento fluido, se quitó el casco y pulsó el botón de apertura, abriendo las puertas tras ella. Su cuerpo se desplomó, cayendo por debajo de la ventana y fuera de mi vista, en una muerte agonizante. Cronus está acabado, le dije a Iván, sentado frente a él en la sala de reuniones al día siguiente. Esta vez se reunió conmigo a solas. El daño es irreparable. Habíamos progresado más rápido de lo que podríamos haber anticipado. Cronus había cambiado, pero nosotros no habíamos cambiado con él. Cierto, respondió con la mirada vacía. Demasiada gente. Falta de regulación. Nadie está dispuesto a vivir en estas circunstancias por más tiempo. Sé que llevará tiempo. Te esperaremos. Resopló derrotado. Muy bien. Empezaremos a trabajar en una estrategia de salida. Asegúrate de que haya suficientes para acomodar a 58. ¿No quedan 69? Asentí y lo fulminé con la mirada. Miggy y sus cómplices serán ejecutados en cuanto termine esta reunión.